Muy buenos días, doctora Ruth Soraya Corina Torres. Mi nombre es Víctor Alejandro Bracamonte. De la materia de Derecho Constitucional 1. Voy a defender lo que es el tema del poder constituyente. Vamos con la introducción. Dice, el poder constituyente es la voluntad política cuya fuerza o autoridad es capaz de adoptar la concerta decisión de un conjunto sobre modo y forma de la propia existencia política. A partir de ahí es que nacerá la legalización constitucional. Voy a citar un pequeño refrán del autor Luis Sánchez Agesta, ¿no? Dice, voluntad política creadora del orden que requiere naturaleza originaria, eficacia y de carácter creador. ¿A qué nos quiere decir con la parte de que es la voluntad política, ¿no? En esa parte vamos a refutar a dos principales autores que van a estar nexamente como hermanos caminando el uno del otro y que van a ser el gobernante y el gobernado, ¿no? Que van a estar entrelazados por un nexo común, que va a ser la constitución política del Estado, en el cual se va a delimitar las acciones que tenga el gobernante y los derechos y obligaciones y deberes que tenga el gobernado o el gobernado. Características del poder constituyente. Es supremo, dice, no es constituido y no depende de ningún poder anterior. Es supremo porque se coloca encima de los demás poderes que va a constituir, ¿no? Entonces, ¿a qué nos refiere con que es supremo? Vamos a hacer en énfasis a esta parte de que es la constitución política del Estado, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente la constitución va a ser la norma suprema caracterizada dentro de un Estado, en el cual van a delimitar los poderes y los usos y las atribuciones que van a tener dentro del mismo Estado, tanto gobernantes como gobernados, ¿no? Entonces, al tratar de decir que es supremo, nos trata de decir que es la madre de todo, en el cual se va a elaborar las siguientes consignas, los siguientes códigos, artículos, decretos que vayan a respetar esta misma constitución o esta norma suprema, en el cual tienen que garantizar que las demás leyes que se vayan a crear posteriormente después de la constitución van a tener que ser en equidad y en igualdad con la misma constitución. Es extraordinaria porque es único, solo se presenta en circunstancias muy especiales, como en las revoluciones, y solo ocurre una sola vez. Aquí cabe destacar que Bolivia tuvo a lo largo y ancho de su historia 19 reformas constitucionales, ¿no? De las cuales muchas de estas se vieron cambios muy radicales justamente para favorecer al gobernante y no hacia el gobernado. Y en otros casos que se tuvo que ver el contexto desde lo más básico de la Constitución para dar equidad a estos dos bandos, ¿no? Ahora, ¿por qué es necesario refutar que se presenten circunstancias muy especiales, ¿no? En casos, como dice, revoluciones, ¿no? Vamos a remontar a la época de 1825, ¿no? Cuando Bolivia ya nace en una vida independiente y soberana después de la batalla de Tumuzla, ¿no? En el cual la Asamblea Constituyente pide, ¿no?, al libertador Simón Bolívar la elaboración de una constitución que establezca los límites de este mismo estado que ya está naciendo a la vida independiente, ¿no? Es por eso que la primera constitución que Bolivia va a tener y que va a estar vigente, ¿ya?, va a estar promulgada en el año de 1826 por el libertador Antonio José de Sucre, ¿no?, en el cual se van a delimitar los nuevos poderes del Estado y dentro de ello van a estar lo que se va a denominar el poder constituyente, como también la asamblea constituyente, que van a determinar cuáles van a ser los factores determinantes para estos cambios. Ahora, ¿por qué decimos que justamente estos cambios tienen que obedecer a un conjunto de reglas? Y entre esas reglas vamos a denominar los principales, los factores socioeconómicos, los factores culturales y los factores políticos, ¿no? La Constitución tiene que estar acorde a estos acontecimientos. ¿Por qué? Porque no podemos traer una constitución de hace ya casi un siglo atrás y tratar de encajarla en nuestro propio contexto social y cultural que Bolivia hoy en día vive, ¿no? Justamente se hacen
el llamado a las asambleas constituyentes para ver que la Constitución esté dentro del marco jurídico y dentro del marco legítimo en el cual se establezca que la Constitución va a seguir teniendo la validez con la que está teniendo o con la que tuvo anteriormente, ¿no? Y en el caso que no tenga o que se esté perdiendo, o en el caso hipotético que se logre encontrar un vacío jurídico en esta Constitución, se tendrá que hacer, dependiendo la forma y el contexto en cómo se vea pertinente, un cambio parcial a la Constitución, viendo qué artículos o qué incisos se van a tener que cambiar para dar paso a los nuevos, o una reforma total a la Constitución, ¿no? Respetando obviamente lo que son nuestros derechos, ¿no? Obviamente todo eso tiene que ser siempre velado por la máxima instancia en el cual va a ser el cambio que va a ser la Asamblea Constituyente, que obviamente va a estar a cargo del órgano, de uno de los órganos más importantes del Estado, que es el órgano legislativo. Es directo, dice, porque proviene directamente de la voluntad del pueblo, ¿no? Entonces, justamente, ¿qué nos quiere decir con esta parte que es directo? Nos dice, señores, el pueblo está decidiendo porque su constitución está quedando en el olvido o porque tiene un vacío. Entonces, justamente, el pueblo es que se va a levantar y va a exigir a su gobernante, a sus representantes en los altos tribunales, que se haga una revisión a nuestra constitución, ¿no? O a los órganos, por ende, ¿no? ¿Por qué? Porque van a decir, señores, no veo la eficiencia y la eficacia que existe dentro de mi estado por parte de los órganos que estén cumpliendo su tarea fundamental, que es precautelar la seguridad tanto del Estado como el bienestar de los soberanos. Es incondicionado, porque establece su ordenamiento jurídico de la manera que el pueblo quiera, ¿no? Esta parte es muy importante. ¿Por qué? Porque sencillamente nos dice que a nosotros no nos pueden imponer algo que nosotros no queramos, o algo que nosotros, o que una ley atente contra nuestros propios derechos, ¿no? Nosotros es que vamos a dar en un consenso, obviamente, ¿no?, qué queremos para nuestros cambios a nuestra reforma constitucional o a nuestros códigos. Justamente, ¿por qué? Porque necesitamos que estos sean vistos por los altos tribunales o por las personas que hemos escogido como representantes dentro de los órganos, ¿no? Naturaleza del poder constituyente. Dice, el poder constituyente originario no puede encontrarse su base fundamental en ninguna norma jurídica escrita y por tanto su naturaleza jurídica se deriva del derecho natural, sobre el cual se hayan escrito o no normas jurídicas, doctrina o jurisprudencia. Pese a esto, se ha afirmado que la tarea del poder constituyente es política, no jurídica. El poder constituyente, al ser origen del derecho, no puede tener dicha naturaleza. Entonces, ¿qué nos trata de decir? Que este poder constituyente ya ha nacido mucho más antes que el mismo jus positivismo, ¿no? Entonces se remonta esta terminología a un jus naturalismo, en el cual se denomina que el poder constituyente ha sido otorgado por alguien que nosotros no tenemos constancia, pero que tratamos de dar esa lucidez de decir que es un Dios el que nos ha otorgado ese poder constituyente, esa voluntad de decir, señores, yo quiero esto porque es para mi beneficio, porque es para salvaguardar mis intereses y mi propia seguridad. Titularidad del poder constituyente. Siguiendo el principio de soberanía popular, el titular de la autoridad constituyente es el pueblo. Que el poder constituyente sea titular del pueblo no obstaculiza que el ejercicio efectivo del mismo esté a cargo de un órgano convocado al efecto, como los asambleístas constituyentes o las convenciones constituyentes. Esto es una concordancia con el principio propio de un gobierno representativo, que en este caso las convenciones o constituyentes actúan por mandato y en representación del pueblo. Entonces, ¿a qué debemos con este título de la titularidad del poder constituyente? Nos da la clara existencia de que dentro del mismo Estado van a existir un determinado tribunal que va a velar estos derechos, ¿no? En nuestro caso, en Bolivia, tenemos a uno de los principales tribunales que vela que la constitución política del Estado sea respetada en todos los ámbitos que sea necesario, tanto sea por el gobierno central, por los gobiernos por los gobiernos departamentales y por los gobiernos municipales y por ende por los gobiernos autónomos, ¿no? Entonces,
al tratar de decir que el Tribunal Constituyente va a tener que velar, ¿ya?, los intereses de la misma constitución política del Estado, ¿ya?, en caso de que se vulnere, también tiene que existir otro ente que va a tratar de dilucidar en su mejor de los casos al decir, ¿saben qué? Necesitamos que nuestra propia constitución sea o que tenga un cambio radical. ¿Por qué? Porque ya no obedece al contexto político. Uno, puede deberse a eso. Dos, deberse al contexto socioeconómico que esté atravesando Bolivia y que tenga que tener que cambiar algunas directrices dentro del cambio de la normativa constitucional. O tres, que no obedezca al contexto social que está atravesando Bolivia, ¿no? Como les dije, Bolivia ha atravesado por un sinfín de acontecimientos históricos que han hecho que su constitución sea cambiada justamente más, no tanto por el tema monetario ni por el político, sino más por el tema social que atravesaba Bolivia. Bolivia es enriquecido en una cultura tan imaginable que hemos tratado de arraigarlo y arraigarlo en constitución tras constitución, hasta nuestra actual constitución promulgada en el 7 de febrero del 2009 por el expresidente Juan Evo Morales Ayma, en el cual se tipifica los rasgos más fundamentales de nuestra constitución, que dice, ¿no?, que respeta a las culturas ancestrales que anteriormente han estado en territorio boliviano. Dos, rescatamos no solo la cultura, sino rescatamos sus valores éticos morales que estas culturas han heredado a nuestra población. Y tres, tratamos de que nuestra propia constitución tenga un punto en el cual se tenga que representar y dar su garantía constitucional a la madre tierra, porque es un ente que también es un ser vivo para nosotros como bolivianos. Ahora, dentro de uno de los 4 órganos principales del Estado, que es el órgano legislativo, se va a sacar la convocatoria para hacer el llamado a la Asamblea Constituyente cuando sea necesario o cuando el pueblo pida que la Constitución tenga que ser cambiada en algún aspecto básico o desde su aspecto más fundamental, ¿no? Ahora, 2. Una vez que se toque o que se haga la ley de convocatoria para el llamado de la Asamblea Constituyente, ¿ya?, estos constituyentes tienen la tarea principal y primordial de que de ver artículo por artículo, letra por letra, ¿ya?, qué es lo que está pasando con nuestra constitución y viendo y tocando los contextos que estén suscitando dentro del pueblo boliviano, ¿no? Justamente, ¿para qué? Porque vamos a tratar de poner esta constitución acorde a los acontecimientos que puedan pasar en nuestra actualidad. Es por eso que la constitución del 2004, ¿no?, está sin efecto. ¿Por qué? Por los acontecimientos que pasaron en el 2003, ¿no? Justamente por la denominada guerra del gas, en el cual se tuvo que dar un cambio brusco porque no se establecían algunos parámetros para los recursos naturales que Bolivia tenía y que los gobernantes no respetaban esto para el pueblo. Entonces, posteriormente, en el 2006, se lanza la convocatoria para el referéndum de la misma constitución desde los pilares más básicos, ¿no?, para ver cada pilar cómo se podría reconstituir o reconstruir, desde lo más esencial y respetando tanto a la madre naturaleza, al soberano y al gobernante, ¿no? Como dice, clases del poder constituyente, ¿no? Tenemos entre ellos, ¿no?, a dos. Uno que es el constituyente originario, y el constituyente permanente, dice. Modernamente todo se considera que todo el poder constituyente es originario. La división en clases del poder constituyente es del siglo XIX, así que le señalaremos solo por 2 asuntos pedagógicos. La clase de poderes constituyentes, como les dije, ¿no? Uno es originario, dice, elaborar una constitución, una vez creada, desaparece, ¿no? Y la otra que es la permanente. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estas dos constituciones? ¿No? Que justamente la primera va a dar origen y cabalidad a que las demás constituciones tengan obviamente un peso un peso y a la vez un acontecimiento histórico en el cual se tenga que basar para su cambio, ¿no? Por eso dice que el originario va a ser eje principal para las demás constituciones. ¿Por qué? Porque se va a tener que tomar lo que es el derecho constitucional comparado, porque vamos a tratar de comparar las anteriores constituciones y acoplar a nuestra nueva constitución
¿ya? Los fallos o en este caso las lagunas jurídicas que puedan existir en una posterioridad para poder subsanar estos problemas. Poder constituyente abierto y cerrado. Dice, el poder constituyente, según la teoría de Virdal Campus, también puede ser abierta o cerrada. El autor entiende que es abierta cuando es resultante de un proceso de construcción a largo tiempo. Por ejemplo, la Constitución de Argentina de 1853 al 60 fue el resultado de un proceso histórico que inició en el 53 y finalizó en el 60. Por otra parte, el poder constituyente cerrado cuando se abre y se cierra en un mismo acto constituyente es el caso de las reformas o enmiendas a la Constitución, ¿no? Como por ejemplo, aquí en Bolivia tuvimos varias reformas constitucionales o enmiendas constitucionales, ¿no? A lo largo de nuestra vida republicana, pero muy pocas que han sido abiertas. ¿Por qué? Porque justamente hay algo que todo constituyente y obviamente todo legislador tiene que tener en cuenta, ¿no? Que cuando se va a hacer un cambio a la reforma constitucional, obviamente tenemos que dejar algo en énfasis. No podemos dejar a un país sin su misma constitución, por más de que ésta entre en reforma. Se tiene que subsanar o se tiene que ver las formas de cómo paliar que las demás leyes no estén cayendo en un vacío jurídico legal o que no tengan un peso, porque obviamente la misma constitución está entrando en una reforma parcial, como se dice anteriormente, o total, ¿no? Ahora, en este lapso, una de las abiertas que se puede tocar es la del 2006, la nueva constitución que hoy tenemos vigente hasta nuestra actualidad, ¿no? ¿Por qué? Porque el 6 de octubre del 2006, ¿ya? Se hace la convocatoria para el referéndum constitucional en todo en su contexto a la Constitución y se pide al máximo ente, que es en este caso el Congreso, ¿ya? Que por favor se mande lo que se denominaría un referéndum constitucional para pedir la aprobación de quiénes, del soberano, ¿no? Para que justamente se pueda tocar todos los puntos parte por parte, que en este caso la Constitución consta por 5 partes, ¿no? Para que se revise minuciosamente cada parte y ver qué cosas se tenga que cambiar. Ahora, ¿por qué decimos enmiendas? Porque justamente duran pequeños lapsos o en el mejor de los casos se abre en el mismo día y pasado a los 2 días o en sí al día siguiente ya se está cerrando la enmienda. Entonces por eso tenemos estas pequeñas enmiendas que solo se hacen como que denominarías reformas constitucionales parciales, porque justamente solo se ha tocado en énfasis una parte de la Constitución que estaba quedando en énfasis. En este caso podemos citar un ejemplo aquí en Bolivia, la del 2007, ¿no? Cuando se quiso hacer el cambio dentro de lo que es la reforma constitucional para el artículo 168 de lo que es el mandato presidencial, ¿no? Poder constituyente formal y material. Algunos autores realizan esta diferenciación atendiendo a las circunstancias de su ejercicio, sea formal cuando se ejerce según los procedimientos que prevé la Constitución o la ley fundamental para su ejercicio. Por otro lado, será material cuando el ejercicio provenga de los poderes constituidos con el objeto de emitir disposiciones reglamentarias de carácter constitucional, ¿no? ¿Por qué tratamos de decir que es formal? ¿No? Porque tratamos de tocar, como dicen, ¿no? Será formal cuando se ejerza según los procedimientos. No se esté vulnerando cada paso que se tenga que ver para la reforma, sea parcial o sea completa a nuestra Constitución o al ente o a la norma suprema, ¿no? Ahora, por otro lado, será material cuando el ejercicio provenga de los poderes constituidos. Acá hablamos con los poderes constituidos. Son los poderes máximos que se han establecido en una constitución y por ende por parte del soberano por mediante su poder constituyente que lo determina, ¿no? En este caso vamos a denominar a 3 poderes, que obviamente entraría el cuarto más, porque sin dejar de lado al cuarto poder, o en este caso al cuarto órgano. En este caso vamos a denominar al órgano ejecutivo, comprendido por la presidenta o vicepresidenta, ¿ya? Por su por el Consejo de Ministros, ¿ya? El otro va a estar comprendido por el órgano legislativo, que van a estar comprendidos por una bicameralidad. En el caso de que en este caso se representa, por 2 cámaras, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. El órgano judicial
comprendido por las dos máximas instancias o los dos máximos tribunales que van a hacer respetar las leyes establecidas por el mismo Estado y por ende por el órgano legislativo, ¿no? Que van a ser el Tribunal Supremo de Justicia, ¿ya? Y el Tribunal Constitucional Plurinacional. Y por ende, el último, pero no menos que se podría refutar, pero sí también tiene su peso dentro de lo que se podría decir el poder constituyente, que es el órgano electoral. ¿Por qué? Porque justamente este órgano electoral va a determinar en qué lapsos, en qué momentos y bajo qué circunstancias se tienen que llevar las famosas reformas, las elecciones nacionales y las elecciones subnacionales, ¿no? En este poder es que va a radicar todo el poder constituyente del soberano, porque vamos a decir, señores, mediante sufragio universal, que obviamente nos está representando mayormente el órgano electoral, porque es que va a administrar todos estos sufragios, ¿no? Va a determinar por qué medios se tienen que hacer. Y actualmente Bolivia está atravesando, ya estamos casi en menos de un mes para tener otra elección nacional, en el cual se va a llevar a cabo el 18 de octubre para determinar al nuevo presidente, vicepresidente y a los legisladores y por ende a los demás tribunales. Por su nivel de ejercicio. Según los distintos niveles del Estado que lo ejerzan, puede calificarse en poder constituyente de primer grado, ejercicio por la nación, o sea, nación política, en su conjunto. Segundo grado, ejercido por las provincias o entidades subnacionales. Y de tercer grado, cuando su ejercicio corresponda a los municipios, ¿no? Aquí en Bolivia se caracteriza porque tenemos cuatro distintos ejercicios de poder autonómicos, ¿no? Entre ellos está la autonomía departamental, la municipal, la regional y la indígena, que el Estado reconoce esta autonomía indígena en la nueva constitución política del Estado para poder delimitar ya los usos que tengan estas culturas que han sido reconocidas en nuestra nueva constitución, que hoy en día reconoce 36 etnias, en el cual estas 36 etnias también tienen su propia autonomía. Entonces el Estado tiene, o en este caso el gobierno central, tiene la obligación de respetar lo que vaya a determinar estas autonomías indígenas, ¿no? Y en su mejor de los casos tiene la obligación de proteger estas autonomías y por ende obviamente el resto de las autonomías, ¿no? Las departamentales, las municipales y las regionales. Poder constituyente y poderes constituidos. Hemos indicado que el poder constituyente es la capacidad que tiene el pueblo de darse una organización política jurídica, fundamentalmente, y revisar la misma cuando así lo considera, atendiendo a situaciones culturales, sociales o políticas, que importa hacer una revisión o modificación de los principios que anteriormente fueron establecidos, ¿no? Como les dije, el poder constituyente va a determinar el ejercicio del soberano que nosotros somos, ¿no? Pero ojo, o sea, nosotros no podemos ir y gritar a viva voz, queremos o participar o queremos hacer o ver lo que va a pasar con nuestra constitución. Obviamente nosotros tenemos, o dentro del Estado se caracteriza que tiene sus poderes constituidos, ¿no? Y estos poderes constituidos van a ser denominados por estos tres, como ya les dije anteriormente: el ejecutivo, el legislativo, el judicial y el electoral, ¿no? Justamente estos poderes constituidos tienen una principal función dentro del Estado. No solamente es establecer normativas, establecer directrices dentro del Estado, también su principal función es la de establecer y garantizar que sus poderes sean equitativos y ecuánimes y acordes a la misma constitución política del Estado y respetando lo fundamental, que serían los derechos fundamentales de los ciudadanos, ¿no? Entonces, este poder constituyente va a estar muy acoplado a los poderes constituidos ya por parte del Estado, ya nacidos por parte del Estado. ¿Por qué? Nosotros como soberanos vamos a ser unos veedores ajenos, como unas terceras personas dentro del mismo Estado, dentro de la misma jerarquización del Estado, para establecer que estos poderes vayan
en su función que es acorde, ¿no? Como se dice, el ejecutivo, que es la de establecer y garantizar que el Estado se encamine bajo sus directrices que están establecidos por una constitución, y en este ejecutivo va a estar la presidenta, que tenga que velar y respetar y salvaguardar los intereses del Estado, salvaguardar las vidas de las personas y los intereses que tenga obviamente el Estado, ¿no? El legislativo, como lo dice su nombre, legislar, de promulgar leyes para establecer la armonía equitativa dentro de la sociedad y evitar que esta sociedad pueda ocasionar una fricción, o si no, puede ocasionar una anarquía absoluta. El judicial, porque va a determinar el judicial justamente sus poderes para establecer entre lo que se llamaríamos la justicia, en el cual vamos a determinar el bien y el mal, y en este se va a erradicar nuestros códigos, justamente para establecer que cada código va a estar establecido dentro de la forma ética moral, instantáneamente dentro del ser humano. ¿Por qué? Porque justamente automáticamente nuestro subconsciente dice, cuando intentas hacer algo malo, entonces ya como que de una forma muy automática es que nos dice, estás haciendo algo malo, por ende vas a tener tu penitencia. Entonces ya este órgano judicial tiene ese papel fundamental, que es establecer las sanciones, ¿ya? Y sobre todo las penas que van a cometer la sociedad. Los poderes constituidos emergen o nacen de la voluntad suprema del poder constituyente para darle al pueblo en su conjunto una organización política, y como consecuencia de ello estos poderes constituidos son derivativos, están limitados y regulados normativamente por la voluntad del poder constituyente. Actúa la Constitución como un parámetro de validez para la actuación de estos, ¿no? Como les dije, nosotros vamos a ponerles el alto a nuestros poderes, o en este caso a nuestros órganos, ¿ya? ¿Por qué? Porque no vamos a permitir que dentro de la misma organización estructural del Estado boliviano, ¿ya?, se haga lo que se denominaría una monarquía absoluta por parte de algún órgano, ¿no? En este caso, el que más tiene ese poder es el ejecutivo, porque está presidido por la presidenta. Entonces, como soberanos tenemos el principal papel fundamental, que es el de establecer que nuestros órganos establezcan sus autonomías y establezcan sus límites dentro de lo que se llama su regularización dentro de la norma suprema, en este caso la Constitución. En este sentido, los poderes constituidos son los instrumentos o medios a través de los cuales se cumplen las funciones del Estado y son necesarias para alcanzar los fines y propósitos de una sociedad organizada, ¿no? O sea, como ya anteriormente se les dijo, estos poderes ya tienen su papel fundamental, y cada poder o cada órgano va a determinar qué cosa va a tener que hacer su sociedad para que cumpla estos acontecimientos, ¿no? Como les dije, el legislativo, su principal función es la de legislar, la de crear, la de modificar, la de anular o la de eliminar por completo alguna ley, algún código, algún decreto, o en su fin llamar a una asamblea constituyente para determinar que la Constitución está teniendo un vacío legal. El ejecutivo, precedida por la presidenta, la vicepresidenta o el vicepresidente, y por el Consejo de Ministros. Estos ministros van a estar encargados en sus ministerios para precautelar la seguridad de cada uno y tanto del bienestar del ciudadano como el bienestar del Estado. El judicial, porque obviamente, como se dice su nombre, va a determinar qué cosas están bien y qué cosas están mal. Y el electoral, como último órgano, ¿ya?, que en el cual se va a presidir los llamados referéndums, ¿ya?, también las llamadas elecciones nacionales o subnacionales, y este órgano tiene su principal objetivo de precautelar que estas elecciones, que estos referéndums se lleven de la forma más ecuánime y más salubre y armónicamente posible para el Estado, para evitar obviamente lo que se denominaría fraudes, ¿no? Como se denomina, ¿no?, justamente en las imágenes, somos nosotros quienes determinamos este poder, ¿no? Y en este caso, quien va a tener todo este papel fundamental, ¿no? Aquí se les puso un ejemplo. Están acá la directiva de la Cámara de Senados, que hoy actualmente está presidida por la presidenta, que es la senadora Mónica Eva Copamurga, que es del Partido del Movimiento al Socialismo y PSP, ¿no? Su primer vicepresidente, que es el senador Omar Paul Aguilar Cóndor, de Chuquisaca,
La segunda vicepresidenta, la senadora Carmen Eva González Pando, de Unidad Demócrata. La primera secretaria, la senadora Noemí Natividad Díaz Taborga de Tarija, igual perteneciente al partido político del MAS. La segunda secretaria, la senadora Rosario Rodríguez Cuellar, de Tarija del PSD. Y la tercera secretaria, la senadora Eliana Mercier Herrera Pando, igual perteneciente al partido del Movimiento al Socialismo. Toda esta mesa directiva va a estar comprendida por la Cámara de Senados, que obviamente, como lo dice, su principal función del órgano legislativo es la de tratar que su Estado se encamine por el bien común y evitando una anarquía absoluta dentro de su sociedad. Límites del poder constituyente. Perdón. Dice, poder constituyente originario originario y limitado basado en la soberanía. En este sentido, muchas constituciones constituyen una declaración de la soberanía que pretende concretar desde el hecho político quién es el verdadero titular del poder constituyente originario. Como ya se les dijo, ¿no? Estamos tratando de limitar el poder constituyente. Ahora nos basamos en tratar de decir ya que los límites de este poder constituyente también tenga que tener el ser humano, porque obviamente el poder constituyente nace en nosotros, ¿no? Ahora, justamente este poder constituyente va a tratar de ver que no se vulneren acontecimientos y sobre todo derechos fundamentales. Entonces, la Constitución va a establecer no solo los derechos que tiene el soberano, ¿no? Sino también va a tener que establecer sus deberes y sus obligaciones. Ojo, aquí hay algo que recalcar. Para poder tener nuestros derechos válidos, tenemos que cumplir obviamente nuestras obligaciones y nuestros deberes como conciudadanos que estamos aquí en Bolivia, ¿no? ¿Para qué? Para exigir a nuestros derechos que establece nuestra Constitución, ¿no? Luego, el poder constituyente derivado con potestad limitada. En contraposición al poder derivado será por su propia naturaleza limitado, porque reformar es solo captar la Constitución a una realidad, no destruirla, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tratamos de ver? Tratamos de sintetizar que este poder no sea que trate de destruir nuestra propia esencia como Estado o nuestra propia norma suprema, que es la constitución política del Estado. O sea, al decir vamos a llevar a la reforma y en el cambio de la reforma vamos a ver confusiones, frustraciones y en su caso tal vez vamos a tratar de destruir esa reforma, esa constitución por tratar de llevar a cabo otra nueva constitución. No, sino se trata de que esta constitución se cambie en una modalidad que respete obviamente todos estos derechos que ya están establecidos, ¿no? Por eso se da mucho el tema del derecho comparado. Perdón. Entonces, venimos a lo que es el poder constituyente en Bolivia. Aquí podemos citar algunas partes en el cual, como se dice, ¿no?, anteriormente, el poder constituyente se hizo de una forma explícita aquí en Bolivia, ¿no? Y les voy a citar justamente con estas partes o estos hechos históricos. Dice, proclama de la Junta Representativa y Intuitiva de los Derechos del Pueblo, La Paz, del 16 de julio de 1809. Estatuto Constitucional de la Junta Tuitiva del 21 de julio de 1809, redactada en 10 artículos. Derecho del 9 de febrero de 1825, firmada en La Paz por el mariscal Antonio José de Sucre, ¿no? Ahora, para terminar, una pequeña opinión y con eso voy a refutar aquí una frase de nuestro libertador. Dice, nada es tan peligroso como dejar permanente largo tiempo a un mismo ciudadano en el poder. El pueblo se acostumbra a obedecerlo y él a mandarlo, de donde se origina la usurpación y la tiranía. Entonces, señores, para terminar, el poder constituyente no solo va a dar origen a que nosotros como soberanos podamos exigir que se respeten nuestros derechos, sino que también vamos a exigir que aquel que esté en ese cargo, en esa alta cúspide del Estado política, tenga que ser removido de su cargo y dar paso a nuevas ideologías y a nuevos pensadores políticos y juristas, ¿no? Sin más que decir, paso a despedirme. Muchas gracias. Que tengan un feliz día.